Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Eliana Moreno. Yo soy terapeuta ocupacional, soy la directora del Club de los Niños, que es un espacio lúdico de aprendizaje donde nos unimos en diferentes áreas para fortalecer y favorecer el desarrollo de los niños. Nuestro equipo de trabajo está conformado por 3 psicólogas, 4 fonoaudiólogas y 2 terapeutas ocupacionales, las cuales hacemos procesos de valoración, intervención y estimulación de los niños en alguna de las etapas de la vida. Nosotros trabajamos con niños desde los 0 hasta los 16 años, entendiéndose esta como la etapa en la que ellos están escolarizados, y brindamos servicios tanto de forma presencial como online. Lo hacemos también desarrollando este proceso, debido también a la contingencia. Nosotros lo podemos hacer vía Zoom u otros medios alternativos para empezar a trabajar con los niños no solamente toda la parte del desarrollo motor, sino también todo lo relacionado con la parte emocional, la parte de pautas de crianza, la parte de todo lo que tiene que ver con su lenguaje comprensivo y expresivo, para de alguna forma impactar positivamente todo ese proceso de aprendizaje. Nosotros también brindamos otros servicios a las instituciones que están relacionados con tamizajes cuando los niños inician año escolar. Valoración específica si ya en el transcurso del año vemos alguno o los docentes encuentran algún niño con alguna dificultad, falencia, o que su proceso de aprendizaje va a otro ritmo. Entonces ahí nosotros hacemos una valoración y damos algunas recomendaciones para trabajar de forma online con nosotros, presencial, o si no, también hacer un acompañamiento dentro del aula. Hacemos también talleres, cursos o seminarios de capacitación docente, y en algunos momentos acompañamos algunos talleres para padres. El día de hoy yo les voy a hablar sobre las habilidades y el aprendizaje en los niños relacionados con el juego. El juego, pues en las primeras etapas de la vida de los niños, es importante y fundamental para el desarrollo de las habilidades. Entonces uno debe empezar a entender que ese juego en los niños es a través de ese hacer que ellos empiezan a experimentar el mundo, lo modifican y a su vez se apropian de él. Ese hacer en los primeros años de la vida está muy relacionado con el juego como la principal actividad del niño, en el cual el niño comienza a ampliar su conocimiento y a desarrollar habilidades que le posibilitan a él enfrentarse a diferentes desafíos, no solamente en lo que tiene que ver con sus habilidades académicas, sino también esas habilidades sociales que los niños necesitan para poder interactuar con otros y en diferentes contextos. En ese orden de ideas, este juego entonces es el medio a través del cual el niño va a empezar a relacionarse con ese ambiente, no solamente familiar, escolar, sino los diferentes escenarios donde el niño se desenvuelve. Por eso es tan importante que en los primeros años de su vida ese juego para él sea placentero, gratificante y significativo, porque es la única forma en que el niño va a adquirir un aprendizaje positivo, ¿sí? Hoy en día nosotros tenemos algunos factores que limitan o interfieren negativamente ese inicio del juego en los niños. El primero está relacionado con un ambiente social que no favorece el juego en los niños en las primeras etapas de su vida, entendiéndose como prioridad de los 0 a los 7. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Que digamos, dentro de la misma dinámica familiar, los padres no tienen tiempo. Tenemos a veces los dos papás activos laboralmente, entonces son niños que se reducen a juegos muy sedentarios, muy de casa. Son niños que no tienen la posibilidad de salir a parques, por ejemplo, que es tan importante, o a otros sitios donde ellos pueden empezar a fortalecer todo su desarrollo, tanto motor como cognitivo. El poco espacio para jugar está relacionado también con esos escenarios en los que los niños viven en apartamentos muy pequeños, o papás trabajando en casa. Entonces ellos se ven limitados en el espacio para poder desarrollar habilidades, y se ven sujetos a tener que condicionarse a juegos más de carácter sentados, o sea, sentaditos es donde desarrollan habilidades, pero los niños dentro de los 0 a los 3 años y medio casi, es muy importante que el juego de ellos sea más motor que cognitivo, en relación a que ellos empiezan a desarrollar patrones ya globales, el saltar, el correr, la marcha. Ese tipo de actividades son las que deberían tener prelación en esta etapa de la vida, pero pues por estas circunstancias los niños están más que todo dedicados a otro tipo de juegos, incluida
la tablet, el computador, ¿sí? Entonces los niños en ese orden de ideas empiezan a restar un poco esa habilidad para jugar, para socializar y para desarrollar otras habilidades como lo veremos más adelante. La intolerancia al movimiento o al ruido o al desorden también la vemos mucho en aquellos casos en que los papás, sobre todo aquellos que trabajan en casa, ¿sí? Tenemos algunos papás que no les gustan mucho que los niños se estén moviendo constantemente, que los niños hagan mucho ruido o no les gusta ver mucho desorden dentro del ambiente hogar, entonces ellos se ven limitados en la cantidad de exploración. Los niños muy pequeños, su principal actividad es explorar el medio, porque es que a través de la exploración es como el niño empieza a aprender no solamente a relacionarse con los demás o al uso de los objetos, sino también a la información que recibe a través de los diferentes sistemas sensoriales. Un niño que coge un objeto o un elemento ya está desarrollando la habilidad para saber pesa o no pesa, qué tamaño tiene, cuál es la contextura del elemento, cómo se usa. Entonces, eso ya empieza a brindar información al cerebro que lo posibilita para obtener mayor habilidades cuando el niño ingrese a una escolaridad. Otro aspecto importante y fundamental que limita esa etapa lúdica en los niños es la percepción que se tiene del juego. El juego, digamos que en algunos contextos es una actividad frívola o una pérdida de tiempo, y esto está muy relacionado con la escolarización temprana de los niños, donde digamos que la mayor parte del tiempo los niños están, digamos que más enfocados hacia la parte de la lectoescritura, y se restan las actividades de juego para darle al paso a los niños a que aprendan 2 o 3 idiomas, a que escriban y lean más rápido, ¿sí? Entonces tenemos niños que ya a los 3 añitos están desarrollando trazos, cuando el desarrollo nos marca que se le puede dar una espera mucho más alta y podría ser hasta los 5 añitos. Otro factor que limita, como lo mencionaba y está muy relacionado con el anterior, es la educación formal. Esa educación formal como absoluta prioridad en la vida de un niño. Entonces no entendemos el juego de los niños como la ocupación principal en las primeras etapas de la vida, sino que lo asumimos como la actividad académica importante en el desarrollo de los niños. Entonces, es lo que yo les hablaba, hoy en día tenemos niños que se escolarizan o por el trabajo inclusive de los padres deben ir a edades muy tempranas al colegio, al jardín, a la guardería, y si bien es cierto, también es un ambiente donde ellos aprenden, muchas veces por el método que utilizan las diferentes instituciones, vemos niños más limitados en su actuar normal, sensoriomotor, en la parte de juego, ¿sí? La restricción en ese tipo de actividades para ejecutar ya más actividades de forma sentada, de forma muy pasiva, y eso no beneficia ni siquiera la postura. Entonces tenemos que pensar en ambientes más enriquecidos donde el juego sea la actividad primordial, inclusive si está en un ambiente o en un ámbito escolar. Entonces yo les traje aquí las etapas del juego. Nancy Takata en 1974 nos menciona unos estadios en los que se encuentran los niños desde que nacen. La primera etapa la nombra ella o la menciona como la etapa sensoriomotora, que va desde los 0 a los 2 añitos. En esta etapa, y es importante en los niños, porque se da todo lo que tiene que ver con la exploración sensorial y motora. Los juegos de los niños van más relacionados con la causa y el efecto, ¿sí? Entonces es una actividad obviamente solitaria que va más acompañada con el juego de los papás al inicio de estas primeras etapas. Yo les traje aquí un cuadro donde les refiero cómo va ligado el desarrollo motor de los niños, pero que está muy relacionado con el juego que se hace en los primeros meses. Ellos desde los 2 a los 6 empiezan a adquirir todo el control de su cuerpo, y es importante porque en esta etapa los niños inhiben unos reflejos con los que ellos nacen y le dan paso a habilidades o destrezas mucho más avanzadas. Por ejemplo, en el caso de los niños empieza todo lo que tiene que ver con el control cefálico, que se da como dentro de los 2 a los 6 meses, y es importante porque va a definir que el niño se siente a una edad o a una etapa de desarrollo normal y que le posibilita más adelante la marcha, el gateo, y con eso toda la coordinación global general y el control de su cuerpo. Entonces el control cefálico y el control sedente
son importantes en los primeros años de la vida, porque al niño tener ese buen control libera las manos y capacita al niño para empezar a desarrollar no solamente la globalidad de su cuerpo, sino también empezar a desarrollar todo lo que tiene que ver con sus patrones motores finos y la madurez que va a alcanzar en sus manitos y en la parte de coordinación óculo-manual. Entonces vemos que el desarrollo empieza progresivo desde un control cefálico, después el niño adquiere el control de tronco, se sienta, ahí ya empieza a cambiar su juego. En el primero, en el de control cefálico, pues el niño es expuesto generalmente a colores blanco, rojo, para llamar su atención, para empezar a integrar las manitos en la toma de objetos. Cuando él se sienta, ya el juego digamos que empieza a avanzar. Generalmente los padres acompañan este proceso en los niños. Cuando ya hay más control de tronco, el niño ya se interesa por la toma de elementos a diferentes distancias, y el empezar a jugar con esos elementos también le brinda información importante para el desarrollo de habilidades de espacio, de tiempo, ¿sí? El arrastre y el gateo vienen después como un factor importante para todo lo que tiene que ver con la integración de ambos semicuerpos en una tarea. Por eso es tan importante que los niños no se salten este proceso, porque es lo que hace que los niños puedan hacer acciones bilaterales, entonces que ellos puedan jugar usando sus dos manitas, por ejemplo en la manipulación de elementos que tienen que ver con ensartado o encajado. Cuando esa etapa se salta o esos procesos no se dan de forma adecuada en los niños, mucho más adelante cuando se escolaricen, lo que vemos es que no usan, por ejemplo, su mano auxiliar para hacer actividades de escritura, solamente usan una manito, o la manita está olvidada abajo de la mesa y comen con una mano, y esto empieza a afectar su postura. Pero este desarrollo siempre se da en un ambiente lúdico. Si nosotros vemos, los niños generalmente están jugando, el papá hace gestos, eso mejora el lenguaje, o la mamá llama su atención con este tipo de actividad, le compran sus juguetes favoritos, los sonidos empiezan a integrarse dentro de las actividades familiares, para entonces empezar a desarrollar juegos solamente con él, y más adelante pues el juego madura y se vuelve un poquito más social. Hay una segunda etapa, que es la etapa simbólica, que va de los 2 a los 4 años y inicia todo lo que tiene que ver con la ficción, y pasan los niños de la actividad solitaria a la actividad paralela. Entonces ellos ya comparten ese escenario con otro niño, ¿sí? Generalmente no juegan lo mismo, algunos puede que lleguen a hacerlo, pero sí se vinculan en un juego conjunto. Puedo yo tener unas fichas de Lego o otro tipo de fichas, y vemos a los dos niños interactuando y jugando cada uno con los elementos que tiene a su disposición. En esta etapa es muy importante todo lo que tiene que ver con las cualidades de los objetos, por eso es tan importante la exploración que ellos hacen, no solamente en la parte de alimentación. El que coman con sus manos también le da la temperatura de los elementos, las texturas de algunos también, el sentirlo pegajoso, ¿sí? Ese tipo de información ayuda a que los niños empiecen a desarrollar sus habilidades manipulativas. Entonces los objetos en esta etapa se empiezan a transformar en algo simbólico para los niños. El coger un martillo o un palito para martillar o para usarlo de caballo, entonces empieza toda esa transición del juego, que ya estaba solitario, a una actividad más paralela, en la que nosotros vemos digamos que un alcance positivo en lo que tiene que ver con la madurez de la mano. Entonces, dentro de los 7 a los 4 años, el niño va a integrar, cuando ya tiene un buen control de tronco, sus dos manitas en la manipulación de diferentes elementos y agarres. En esta etapa el juego es primordial, por eso los niños se ven expuestos a diferentes materiales, herramientas que les permiten hacer diferentes agarres con sus manitos, integrarlas también favorece, y empieza a desarrollarse otro tipo de habilidad, que son las habilidades perceptuales, que están muy relacionadas con la orientación en el espacio, la coordinación óculo-manual, que más adelante favorece el proceso de lectoescritura. Entonces, estas primeras etapas de juego en los niños son importantes para el desarrollo de habilidades que ellos necesitan y necesitarán después para asumir un aprendizaje exitoso. Nosotros lo que vemos es que muchas veces en estas etapas de la vida, o en esta etapa, generalmente los juegos son
mínimos en cantidad de elementos. Algunos papitos no dejan que los niños coman solos o que hagan procesos de alimentación, vestido, higiene de manera independiente, y eso también no solamente es el juego, sino las actividades de la vida diaria lo que vienen a beneficiar el desarrollo y la madurez de la manito, y a nivel cognitivo pues se integran otros procesos como la atención, la memoria, el llevar una secuencia. Eso lo desarrolla el juego en esta etapa en los niños, donde la mano tiene como una especial atención por el proceso mismo de su control, y ya después pasarán a actividades un poquito más complejas. Sigue nuestra otra etapa, que es la etapa constructiva, que va de los 4 a los 7 años, donde el juego es un poquito más simbólico. Ellos ya empiezan con un juego más dramático en el que imitan situaciones cotidianas, y el juego pasa de una actividad paralela a un juego más asociativo. Entonces yo ya quiero jugar con alguien, me intereso para jugar con un adulto o con otro niño, puedo compartir elementos. El juego es un poco más social y las construcciones a este nivel son mucho más complejas. Mientras en la otra etapa, donde el niño ya usa elementos y herramientas, el niño construye desde su imaginación, desde el juego ficticio, ¿sí? Coge unos bloques, apila y para él es una casita. En esta etapa constructiva los niños ya han desarrollado más habilidades y logran copiar modelos. Aquí el Lego juega un papel muy importante, o las construcciones donde tú le puedas dar una imagen y él reproducir ese modelo. Entonces en esta etapa también no dejamos de lado la parte motora, se siguen desarrollando las habilidades en los niños. Toma una crucial importancia toda la parte postural y la calidad en los patrones globales. Entonces el salto que el niño ya iniciaba, la carrera, su equilibrio, empieza a tener mucha más madurez, que lo va a posibilitar más adelante para hacer actividades más lúdicas, por ejemplo de baile, o inclusive pertenecer a algún equipo o ejecutar algún deporte. Pero entonces digamos que en esta etapa los niños ya tienen, digamos, un pensamiento mucho más elaborado, los juegos son un poquito más complejos, y ya aparece la integración con otros niños. Otra de las etapas del juego es ya la que se da a los 7 y 12 años, donde aparece algo importante, y es el juego de reglas. Entonces, si bien es cierto, en la etapa anterior los niños también hacen algunos juegos con reglas, ¿sí? Ellos a veces lo perciben como un todo y no están sujetos a variar las reglas, como pasa de los 7 a los 12 años. Nosotros ya empezamos a ver los niños pues que tienen mucha más interacción social, se preocupan más por la cantidad de amigos. Los juegos obviamente son mucho más complejos en ellos al desarrollar, y pues la actividad es más asociativa y pasa de lo asociativo a lo cooperativo, ¿sí? Yo me integro con otro para cumplir un objetivo, pero yo también puedo en esta etapa jugar con las reglas. Yo entiendo que este juego lo puedo modificar y puedo inventar otras cosas para poder establecer una mejor interacción con los otros niños. Entonces ya aquí tenemos un mejor desarrollo de las habilidades de los niños, y muchos autores refieren que es una edad muy, muy bonita para empezar todo lo que tiene que ver desde los 6 a los 12 años, todo ese proceso de lectoescritura, sin dejar a la par que en este momento de la vida de los niños ellos ya tienen más afinidad para elegir un juego, ¿sí? Ya han definido de una mayor manera sus gustos y sus intereses. Algunos se ven atraídos por toda la actividad motora, son niños que les gustan la bicicleta, los deportes, el juego con balón, pero hay otros que se definen más por actividades sedentarias, entonces lo que tiene que ver con construcción, con Lego, con figuras, con formas, ese tipo de actividades digamos que se desarrollan también por el estilo de vida familiar o el contexto en donde ellos se desenvuelven. Y el último es la etapa de los 12 a los 16 años, que ya está muy relacionada ya con las afinidades o con los intereses de los niños, o en este caso de los preadolescentes, va desde los 12 a los 16 años, y ya los niños pertenecen a grupos, se interesan por la música, por las actividades más sociales, por participar más que todo en algún deporte, definen hobbies, algunos pues les gustan los juegos interactivos, bueno, hay otro tipo de juegos que les gustan en esta etapa a los niños, pero ya digamos que se hace un poquito más competitivo el asunto, ¿sí? Ya entienden mucho mejor, o pues trabajan en relación a entender qué es ganar y perder, o tienen ya una dinámica más importante
en asumir actividades lúdicas como una disciplina, el pertenecer a algún grupo, es lo que predomina en esta etapa de juego en los niños. Entonces, yo lo que les quería presentar el día de hoy es la importancia que tiene el juego dentro del desarrollo de habilidades. Como lo vimos en las diferentes etapas, es muy importante que el niño se vincule y que definitivamente este juego para los niños les genere placer, sea de verdad gratificante y que la experiencia sea muy significativa en los niños, como pasa con el aprendizaje. Así es como los niños logran tener un buen desarrollo psicosocial que le permite una madurez suficiente para asumir todo un proceso escolar donde se ven enfrentados a otro tipo de desafíos, pero donde la parte motora gruesa, fina y las habilidades cognitivas que se desarrollen en los primeros años juega un papel muy importante en los niños.